¿Alguna vez te has sentido juzgado por ser quien eres? Imagina luchar contra toda una ciudad solo para ser tratada con dignidad. Esta es la historia de Camila Reyes, una mujer latina que enfrentó el prejuicio silencioso de una ciudad entera por un simple vaso de café. Lo que parecía un pequeño acto de valentía se transformó en una revolución silenciosa que cambió todo a su alrededor. Quédate hasta el final, porque no vas a creer lo que sucedió después. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hazlo para que Dios siga bendiciendo tu familia y para que más historias hermosas y poderosas como esta lleguen a ti. Vamos juntos a difundir la fuerza de la empatía y la resistencia. Camila Reyes limpiaba el mostrador del Reyes Diner por tercera vez esa mañana, un gesto automático que parecía no tener fin. El sol abrasador se filtraba por las ventanas del pequeño restaurante, iluminando el polvo que se acumulaba en las mesas y las sillas, reflejando un ambiente de tranquilidad inquietante. El movimiento era débil, lo que no era una sorpresa. Desde que su padre sufrió un derrame cerebral, las cosas se habían complicado aún más. Las cuentas estaban atrasadas, los clientes parecían cada vez más distantes, y la ciudad, que nunca la aceptó por completo, ahora parecía ignorar aún más el restaurante. Willow Creek, el pequeño pueblo donde había crecido, seguía tragándose a sus propios hijos, atrapado por conservadurismos arraigados, y una gran distancia entre lo que parecía ser una comunidad unida y la realidad de quienes intentaban encajar. El silencio en el lugar solo se rompía por el sonido de la fregona en el suelo y el golpeteo de la puerta, que se abrió con un chirrido. Un hombre de cabello largo vistiendo un chaleco negro de los Grim Reapers entró con pasos lentos. Camila levantó la vista y, instantáneamente, sintió el peso de la tensión que se apoderaba del ambiente. El ruido disminuyó. El lugar parecía congelarse. Algunos miraron de reojo al motociclista, pero ella no dudó. Según las palabras de su padre, que siempre le decía que tratara a todos con respeto hasta que se demostrara lo contrario, sonrió y se acercó a él. «Bienvenido al Reyes Diner. ¿Qué puedo servirle?», preguntó con voz firme y tranquila, como si fuera solo otro día común, aunque sabía que no lo era. La tensión, sin embargo, no tardó en volver. Cuando los policías Dean Harper y Laura Miles entraron al restaurante, el ambiente se transformó, de forma casi palpable. Estaban de patrullaje, pero al ver al motociclista allí, abatido y solitario, su enfoque fue todo menos cordial. Dean, con su postura rígida y mirada desconfiada, ya parecía juzgar la situación antes de entender el contexto. Cuando se acercó al hombre, Camila sintió una ola de ira subir por su garganta. Sabía lo que había detrás de esa mirada. También sabía lo que significaba ser blanco del prejuicio en una ciudad que aún no aceptaba su presencia. Sin dudarlo, se interpuso entre los policías y el motociclista diciendo en voz alta: «Aquí dentro todos merecen respeto, sin excepciones». El impacto de sus palabras fue inmediato, y las miradas de la ciudad comenzaron a volverse hacia ella, desconfiadas e incluso hostiles. Dean la miró con desdén, pero lo que más le molestaba era la manera en que hablaba, con la certeza de quien está al mando, desafiándolo. Laura, a su lado, no dijo una palabra, pero la tensión entre ambos era palpable. Camila sabía que no podía retroceder ahora. Sabía que lo que estaba en juego era más que una simple interacción con dos policías, sino la dignidad de un hombre que no conocía, pero que en ese momento representaba a todos aquellos que, como ella, eran constantemente juzgados por su apariencia. «No voy a permitir que traten a nadie así aquí», dijo, con una calma que parecía desafiar la ira del policía. El silencio que siguió fue pesado, y por un instante parecía que todos estaban esperando qué ocurriría a Bunk a continuación. Lo que siguió fue casi inmediato. Sin más palabras, el policía Dean avanzó con un gesto impaciente, pero antes de que algo sucediera, Camila vio, de reojo, un aviso pegado en la puerta de entrada del diner. Era simple, pero claro. «Aquí no es lugar para forasteros». El aviso estaba firmado con el símbolo de una cruz, algo que reconoció como una señal silenciosa de resistencia a su presencia allí. Su corazón se apretó,
Pero no hubo tiempo para reflexionar. El movimiento en el lindo restaurante desapareció. Los pocos clientes que estaban allí ya se levantaban, dejando las mesas vacías. La ciudad que intentaba mantener a flote parecía darle la espalda, como si ella fuera la culpable de algo que nunca entendió. Camila se sintió, por primera vez, completamente sola. El sonido de la puerta cerrándose detrás de los clientes, uno tras otro, hizo que Camila mirara alrededor, sintiendo un vacío helado apoderarse de todo. Los policías permanecieron unos minutos más, observando desde lejos hasta que finalmente se retiraron sin decir palabra. Se metió en un gran problema, dijo Dean, con una sonrisa irónica, mientras se iba. Ella se quedó allí, parada, observando las sillas vacías y el aviso aún pegado en la puerta. Pero, en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. El sentimiento de derrota, de exclusión, era abrumador, pero estaba decidida a no ceder. Sabía que su lucha no terminaría en ese instante, pero que sería necesario mucho más para callarla. El resto del día fue una prueba de resistencia silenciosa para Camila. El Reyes Diner permaneció vacío, excepto por ella. Caminaba por el restaurante, recogiendo los cubiertos y vasos sucios, pero cada movimiento parecía pesado, como si el peso de toda la ciudad estuviera sobre sus hombros. El sol, ahora en su punto más bajo, proyectaba sombras largas en el suelo de madera del diner, y la luz que antes parecía acogedora, ahora solo resaltaba el vacío de aquello que Camila intentaba desesperadamente mantener vivo. Cada paso que daba, el peso de la soledad y del juicio de la ciudad se volvía más fuerte, más opresivo. Cuando sonó el teléfono se asustó. Era su hermano, llamando para preguntar cómo estaba. Respiró hondo antes de contestar, tratando de disimular la tensión en su voz. Él preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero Camila, con su fuerza silenciosa, dijo que todo estaba bajo control, que el restaurante seguía abierto, que nada había cambiado, pero dentro de ella, todo parecía haber cambiado. A medida que pasaba el tiempo, el silencio del diner se hacía más pesado. Camila sabía que no podía simplemente esperar que la situación se resolviera por sí sola. Sabía que lo que había hecho al enfrentar a los policías no había sido solo un acto de valentía, sino un desafío a un sistema que la veía como diferente, que la veía como una intrusa. Cuando la última luz de la tarde se apagó, finalmente se sentó en una de las sillas vacías, sintiendo el cansancio pesar sobre ella. Pero, antes de que pudiera reflexionar más profundamente sobre todo lo que había sucedido, la puerta del diner se abrió nuevamente. Camila miró hacia arriba, y sus ojos se encontraron con los de un hombre que no conocía. No estaba solo. Detrás de él, había más motociclistas, muchos más, y mientras se acercaba, vio algo que le quitó el aliento: el chaleco de los Grim Reapers. Los motociclistas comenzaron a entrar al restaurante en un flujo constante, creando un escenario que parecía surrealista. Camila, aún sentada, observaba esos rostros marcados por tatuajes y expresiones duras, pero al mismo tiempo, había algo humano en sus miradas. No parecían amenazantes, sino solidarios. El hombre que lideraba el grupo se acercó a ella con una sonrisa que parecía genuina. Algo raro en un pueblo tan dividido como Willow Creek. Hiciste lo que la mayoría no habría tenido el valor de hacer, dijo, con voz baja y llena de respeto. Venimos a agradecerte. Camila, atónita, lo miró y sin palabras, se levantó lentamente. Eso era lo último que esperaba. Ella había desafiado a la ciudad por un simple gesto de humanidad, y ahora aquellos a quienes la ciudad veía como enemigos eran los mismos que venían a ofrecerle apoyo. En silencio, comenzaron a tomar los lugares vacíos, como si estuvieran allí no solo para comer, sino para demostrar que estaban de su lado. La sensación de incomodidad de Camila fue lentamente reemplazada por un calor inesperado. Cada persona que entraba parecía traer consigo una ola de calor humano que llenaba el espacio, convirtiendo el diner, que hasta ese momento parecía un escenario de abandono, en un lugar de acogida. La ciudad que la había rechazado ahora parecía volverse hacia ella, pero de una manera que nunca imaginó, a través de la fuerza de una hermandad, de personas que eran vistas como los forasteros, los cerrados,
los excluidos. Pero allí, en ese momento, eran ellos los que mostraban a Camila el verdadero significado de comunidad y respeto. El ruido de las sillas siendo arrastradas y las conversaciones que comenzaron a surgir lentamente en el diner fueron como un alivio para Camila. Por primera vez, sentía que algo estaba cambiando, algo más allá de su propia lucha. Los motociclistas estaban allí para apoyar, no solo a ella, sino a lo que ella representaba. El coraje de no rendirse al miedo, de no ceder al silencio impuesto por la ciudad, se estaba transformando en algo más grande. El hombre que había hablado con ella, el líder del grupo, se levantó nuevamente y fue hasta la puerta. Allí hizo una señal discreta, y pronto apareció una fila de motos en la calle principal, haciendo un ruido que, en lugar de asustar, parecía resonar como un llamado a la resistencia. Camila, aún sin entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, miró por la ventana y vio los rostros de otras personas comenzando a aparecer. Habitantes del pueblo, algunos con expresiones desconfiadas, otros curiosos, comenzaron a acercarse, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. En pocos minutos, la calle principal estaba tomada por una verdadera procesión de motociclistas, provenientes de todos los rincones. El sonido de las motos se mezclaba con los pasos de los habitantes que, antes tan distantes, ahora comenzaban a acercarse. Camila no sabía qué pensar, pero podía sentir el peso del cambio en el aire. El hombre de chaleco negro se acercó nuevamente, con una sonrisa tranquila. «Venimos aquí para mostrarte que no estás sola», le dijo. Esas palabras, simples y directas, cayeron como un bálsamo en medio de la confusión emocional que ella estaba sintiendo. Lo que comenzó como un acto de valentía individual se estaba convirtiendo en un movimiento silencioso, pero poderoso, de solidaridad. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta. No importaba cuán fuerte la ciudad intentara aislarla, nunca más estaría sola. Cuando el presidente de los Grim Reapers llegó hasta ella, la escena ya había alcanzado proporciones que Camila apenas podía procesar. Él no solo era el líder de un grupo de motociclistas, era un símbolo de algo más grande, de algo que su ciudad aún no podía entender. Con una mirada seria, se dirigió a Camila, y la multitud a su alrededor se silenció. «A partir de hoy», dijo con voz fuerte, «el Reyes Diner está bajo nuestra protección». Las palabras resonaron en las calles, y el murmullo que había comenzado en los bordes de la multitud pronto se transformó en aplausos y gritos de apoyo. Para Camila, ese momento fue como una válvula de escape para todo el dolor acumulado, toda la lucha silenciosa que había librado desde que regresó a Willow Creek. Por primera vez, ya no se sentía una intrusa. Ya no era vista como la diferente, la que no pertenecía, sino como alguien que había hecho lo correcto, que se mantuvo firme ante un sistema que quería silenciarla. La ciudad estaba en shock, pero había algo bueno en todo eso. Lo que antes parecía una división infranqueable, ahora comenzaba a rajarse, aunque lentamente. Camila vio a los habitantes que antes miraban con desconfianza comenzar a acercarse. Algunos se detuvieron en la puerta del diner, otros entraron cautelosamente, con miradas desconfiadas, pero curiosas. En el fondo, sabía que el verdadero cambio no ocurriría de una vez, pero allí, ese día, algo estaba transformándose. El prejuicio no desaparecería de inmediato, pero la empatía, el respeto, el coraje de enfrentar lo que estaba mal, eran semillas plantadas en ese momento. Camila observó al presidente de los Grim Reapers mientras se giraba y comenzaba a alejarse, pero antes de irse, le entregó algo. Un chaleco negro, con las palabras «Amiga de los Reapers», «Protegida», estampadas en letras blancas. Era un símbolo, pero más que eso, era la confirmación de que su lucha había marcado la diferencia. A medida que los motociclistas comenzaban a dispersarse y la multitud se dispersaba de manera más tranquila, Camila permaneció en medio de la sala, sosteniendo el chaleco que le había sido entregado. Miró hacia él por un momento, tocando el tejido como si intentara comprender el peso de lo que eso significaba. No era solo un pedazo de ropa, era el reconocimiento de su lucha, de su dignidad,
y de una solidaridad inesperada que jamás imaginó recibir. Mientras algunos habitantes se alejaban, otros se quedaban para conversar, para compartir risas nerviosas y recetas simples, como si fuera la primera vez en años que la ciudad sentía algún tipo de conexión genuina. Camila observaba todo eso con una mezcla de incredulidad y gratitud. Las palabras de su padre volvieron a su mente. Todos merecen respeto hasta que se demuestre lo contrario. Pensó que, tal vez, ese era el momento en que las personas finalmente comenzaban a entender lo que él quiso decir. Poco a poco, la noche cayó sobre Willow Creek, pero para Camila, ese día parecía haber durado una eternidad. El Reyes Diner, antes un lugar silencioso de tensión y hostilidad, ahora se llenaba de conversaciones, risas y una sensación de pertenencia que jamás imaginó ser posible. Los motociclistas se fueron, pero dejaron algo que nadie podría quitar, la sensación de que sí había esperanza de cambio, incluso en un lugar tan aparentemente cerrado. Camila miró hacia el mostrador, vio la taza de café que aún estaba allí, olvidada, y sonrió. Era como si cada taza servida en ese restaurante, cada pequeño gesto de humanidad, fuera una pequeña victoria contra todo lo que la ciudad trataba de imponer. Y en ese momento, con un chaleco de protección en sus manos y un futuro incierto por delante, Camila sintió que, por primera vez, ya no estaba sola. El día siguiente llegó con la suave luz de la mañana, pero la ciudad seguía respirando el impacto de la noche pasada. Camila despertó temprano como siempre lo hacía, pero algo estaba diferente. Cuando miró por la ventana, vio a algunas personas, tímidamente, pasando por la puerta del Reyes Diner y entrando para tomar un café. Era un movimiento lento, pero era algo. El restaurante estaba lejos de volver a lo que fue, pero la dinámica de la ciudad comenzaba a cambiar. La gente, aún desconfiada, comenzaba a entender lo que estaba en juego. No se trataba solo de un restaurante, era un símbolo de resistencia silenciosa, una prueba de que, con un solo acto de valentía, alguien podía desafiar todo un sistema. Camila, aún con el chaleco sobre los hombros, comenzó a darse cuenta de que su lucha no era en vano, y lo más importante, sabía que eso era solo el comienzo. En los días siguientes, el diner se convirtió en un punto de encuentro no solo para los motociclistas, sino para cualquiera que tuviera el coraje de enfrentar el statu quo de Willow Creek. El prejuicio aún estaba presente, pero el cambio era visible. Las conversaciones que antes habrían sido impensables comenzaron a ocurrir entre los habitantes y los motociclistas. Camila, ahora con más confianza, miraba los rostros que entraban y salían del restaurante, cada uno trayendo consigo un poco de humanidad y tal vez la semilla de una transformación más profunda. La ciudad aún tenía un largo camino por recorrer, pero lo que antes parecía imposible, ahora parecía más real. Sabía que la superación sería lenta, pero al mirar los rostros sonrientes y los oídos dispuestos a escuchar, Camila sintió algo que nunca había experimentado allí, la sensación de que, tal vez, finalmente, Willow Creek estaba lista para aceptar a las personas tal como son. El tiempo pasó, y la transformación, silenciosa de Willow Creek, comenzó a consolidarse. No era una revolución visible, sino un cambio que ocurría día tras día, en las pequeñas interacciones. Camila, ahora más segura, comenzó a darse cuenta de que su lucha no solo estaba cambiando la ciudad, sino también a ella misma. Ya no era solo la mujer que administraba un diner, era la mujer que, con un simple gesto, había dado a la ciudad una oportunidad para levantarse. Y aunque el prejuicio nunca desapareció por completo, algo en la atmósfera cambió. El restaurante, que antes solo era un espacio de resistencia, ahora se convertía en un lugar de acogida, donde se contaban historias, se compartían experiencias y, lo más importante, donde el respeto comenzaba a cultivarse de manera genuina. Cuando sonó el teléfono y Camila contestó, sabía que ya no sería más un día común. Era una llamada de Hank, el presidente de los Grim Reapers, agradeciendo nuevamente su gesto. «No sabes lo que has hecho por todos nosotros», dijo, con voz grave y seria. «Ahora tu ciudad está más fuerte,
Camila se quedó en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Sabía que su viaje no había terminado allí. Willow Creek aún tenía mucho que aprender, pero finalmente podía ver un futuro diferente, un futuro donde las barreras construidas por la intolerancia podían ser derribadas. Y todo comenzó con un simple vaso de café y el coraje de mirar a los ojos de quien tenía enfrente. En los días siguientes, Camila sintió el peso del cambio en cada movimiento. Ya no se trataba solo de administrar un restaurante, ahora tenía una responsabilidad más grande. El Reyes Diner, antes un lugar de pocos, se había convertido en un espacio donde las personas, a pesar de las dificultades y el prejuicio que aún existía, podían encontrarse y compartir algo genuino. Incluso con el tiempo, los habitantes de Willow Creek comenzaron a darse cuenta de que la verdadera transformación venía desde adentro. Camila sabía que no sería un cambio rápido, ni sencillo, pero estaba dispuesta a seguir adelante, con el mismo respeto y dignidad que siempre tuvo. Su padre, ahora recuperándose, había comenzado a involucrarse más, y juntos empezaron a trabajar para reconstruir lo que antes parecía irreparable. El lugar estaba comenzando a florecer nuevamente, y ella veía eso como una victoria personal y colectiva. La ciudad aún pasaba por altibajos, y los desafíos nunca eran pocos, pero Camila, con el apoyo de su pequeña comunidad recién formada, continuaba, enfrentando cada obstáculo con una fuerza silenciosa, esa que siempre supo usar. Cada vez que alguien se acercaba al Reyes Diner, sentía una sensación de esperanza. La ciudad comenzaba a ver a las personas más allá de sus estereotipos, más allá de las primeras impresiones. Y Camila se dio cuenta de que, incluso sin grandes palabras o discursos, estaba convirtiéndose, de hecho, en un símbolo de resistencia, no porque quisiera, sino porque su coraje silencioso estaba dejando una marca, un ejemplo, que poco a poco, los demás comenzaban a seguir. El impacto de lo que Camila había hecho comenzó a extenderse por toda la ciudad de Willow Creek, no solo entre los motociclistas o sus seguidores, sino también entre aquellos que, durante años, la habían mirado con desconfianza. Camila vio, poco a poco, que comenzaba a surgir un interés genuino. Algunas de las mismas personas que antes dudaban en entrar al Reyes Diner, ahora se sentaban con ella a conversar. Escuchaba historias de vida, hablaba sobre sus propias experiencias y, sobre todo, compartía la importancia de respetar al otro, incluso en las diferencias. No fue un camino fácil, y la ciudad seguía marcada por sus propios prejuicios, pero sabía que el respeto, la empatía y el reconocimiento mutuo eran los primeros pasos para transformar cualquier lugar. Y fue en uno de esos días, cuando un cliente habitual, que siempre miraba con desconfianza a los demás, apareció con una sonrisa tímida y pidió un café, que Camila se dio cuenta de lo mucho que había avanzado. No solo hizo su pedido, sino que también preguntó cómo estaba. Ese intercambio, simple y espontáneo, fue como una pequeña victoria para ella, no porque fuera un gran cambio, sino porque representaba una ruptura de barreras invisibles. Camila sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento, con el simple gesto de una sonrisa y una palabra amistosa, sintió que la verdadera transformación estaba ocurriendo, silenciosa y de manera constante. Con el tiempo, el Reyes Diner se transformó de verdad, no solo físicamente con más clientes entrando, sino espiritualmente, en lo que representaba para Willow Creek. La comunidad comenzó a darse cuenta de que ya no había espacio para las viejas divisiones. Aunque la ciudad aún enfrentaba sus desafíos, algo estaba cambiando de forma sutil, pero poderosa. Camila, junto a su padre, se convirtió en una figura importante en la ciudad, no por la fama o el reconocimiento, sino por su valentía al mantenerse firme frente a las adversidades. Nunca buscó aplausos, pero vio que, poco a poco, el pequeño pueblo empezaba a abrazar la idea de una convivencia más respetuosa. La lucha de Camila ya no era solo por su supervivencia, sino por la construcción de un nuevo futuro para todos allí. Y ese futuro, que parecía distante al principio, se fue edificando con cada pequeño gesto de empatía. Cuando las primeras familias empezaron a regresar al diner
Compartiendo recetas y experiencias, Camila se dio cuenta de que lo que había hecho no había sido en vano. La ciudad, antes marcada por la exclusión y la desconfianza, se estaba levantando, y el Reyes Diner ahora era el símbolo de esa transformación. Camila sonrió para sí misma, sabiendo que el camino aún sería largo, pero con la certeza de que el cambio que había iniciado era más fuerte que cualquier obstáculo. Había enseñado a su ciudad, con humildad y dignidad, que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. Camila se dio cuenta de que la verdadera transformación no venía de grandes gestos o promesas vacías, sino del cambio constante y silencioso en el corazón de las personas a su alrededor. Ya no era solo la dueña de un diner en una pequeña ciudad, ahora representaba algo mucho más grande. A lo largo del tiempo vio a la ciudad evolucionar, cada vez más alejada de la resistencia que un día sintió. Camila comenzó a darse cuenta de que, aunque el prejuicio nunca desapareciera por completo, la ciudad ahora estaba dispuesta a aprender, a crecer y finalmente a aceptar. Sintió que el mayor regalo que podía dar a su ciudad no era la victoria sobre los demás, sino la aceptación mutua. El diner, que una vez fue solo un espacio de resistencia, ahora se convertía en un lugar de reconciliación y respeto, donde todos, independientemente de su origen o apariencia, podían compartir una comida, una historia y un momento de humanidad. Cuando el último motociclista salió del Reyes Diner ese día, Camila miró hacia la puerta, observando la calle de Willow Creek. La ciudad aún tenía mucho que aprender, pero sabía que cada pequeño paso, cada conversación, cada cambio de actitud hacía la diferencia. Y al mirar a su padre, que ya se había recuperado más y se sentía más fuerte, entendió que su viaje no había terminado. Había hecho más que administrar un restaurante, más que salvar a un hombre. Camila, con su coraje silencioso, había ayudado a abrir un camino hacia algo nuevo, algo que la ciudad aún tendría que aprender a abrazar por completo. Pero también sabía que, con el apoyo de aquellos que estaban a su lado, no había vuelta atrás. La ciudad de Willow Creek estaba convirtiéndose en un lugar donde la empatía y el respeto prevalecían, aunque silenciosamente. El Reyes Diner continuó prosperando de una manera que Camila nunca había imaginado. Aunque el prejuicio seguía presente en las sombras de la ciudad, ahora se confrontaba con una nueva realidad. Cada vez que pasaba por la puerta, miraba a los clientes que entraban y salían, y sentía que algo más grande se estaba cultivando allí. No solo el dinero estaba prosperando, sino la ciudad misma, que poco a poco comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. Camila comenzó a darse cuenta de que, aunque era una lucha diaria, su viaje estaba creando un impacto real, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. No necesitaba grandes gestos o manifestaciones para saber que había cambiado las cosas de manera significativa. El simple acto de acoger, de respetar, de ser fiel a sí misma, estaba cambiando Willow Creek para siempre. El cambio fue lento, pero indiscutible. En una tarde cualquiera, uno de los clientes más frecuentes, un hombre mayor que siempre prefería quedarse en su rincón, se acercó a ella y con una sonrisa que nunca antes había visto dijo: «Gracias, Camila. Nunca pensé que vería el día en que personas como yo y ellos pudiéramos compartir la misma mesa». Esa simple frase, dicha sin ningún tipo de drama, hizo que todo el esfuerzo de Camila valiera la pena. No esperaba aplausos, pero la gratitud silenciosa de las personas que finalmente comenzaban a verla como una persona de valor. Ese fue el mayor reconocimiento que pudo recibir. Sabía que la lucha nunca sería fácil, pero en ese momento, Camila entendió que el verdadero cambio ocurría en los detalles, en los pequeños actos diarios que, con el tiempo, construían un nuevo futuro. Al final de ese mes, algo sucedió que Camila jamás podría haber imaginado. Una fría mañana de otoño, mientras limpiaba el mostrador, la puerta se abrió, y para su sorpresa, entró un grupo de habitantes que hasta entonces siempre la habían evitado. No solo venían a tomar café, sino que traían algo inesperado. Un enorme cartel con un mensaje simple pero lleno de significado. «Bienvenida de nuevo, Camila.
La ciudad, poco a poco, comenzaba a arrepentirse de su resistencia silenciosa. No era solo un símbolo de aceptación, sino un reconocimiento del valor que Camila había traído a Willow Creek. En ese momento, entendió que su lucha no había sido en vano. Lo que comenzó como una resistencia solitaria, ahora se estaba convirtiendo en una revolución silenciosa que afectaba no solo a ella, sino a todos los que la rodeaban. La ciudad aún tenía mucho que aprender, pero en ese instante, Camila se dio cuenta de que el verdadero cambio estaba sucediendo. Ya no tendría que enfrentar más miradas desconfiadas ni juicios velados, porque había creado algo duradero, un espacio donde las personas podían encontrarse y al hacerlo, empezaron a verse de manera diferente. Willow Creek, con todas sus fallas y contradicciones, finalmente comenzaba a aceptar que la diferencia no era una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento. Y en el centro de todo estaba Camila, con su dinero, su valentía y su empatía. Lo que había logrado era más que un simple restaurante. Había plantado las semillas de una transformación que comenzaría a resonar por generaciones. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, miró el cartel y luego a la comunidad que comenzaba a reunirse en el diner. No sabía cómo sucedería, pero sabía que algo real se estaba formando allí, algo que iría más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El Reyes Diner ya no era solo un lugar donde trabajaba, era un punto de transformación, donde las personas estaban aprendiendo, lentamente, que la verdadera fuerza venía del respeto mutuo. Miró el tablero de anuncios en el fondo del restaurante, donde ahora había un simple mensaje escrito con la letra de su padre. Todos merecen respeto hasta que se demuestre lo contrario. La lucha de Camila había sido, en última instancia, por esto, para demostrar que el respeto, la dignidad y la empatía podían transformar incluso la ciudad más cerrada. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento, con la suave luz de la mañana entrando en el diner, Camila supo que, por más difícil que fuera, había dejado su huella. No se trataba de cambiar todo de una vez, sino de dar el primer paso, y eso lo había hecho. A veces el mayor poder estaba en las pequeñas acciones, en los gestos simples de humanidad que, como un vaso de café compartido, eran capaces de transformar incluso la ciudad más resistente. Camila sonrió, y con una mirada al futuro, supo que, en el fondo, nunca más sería invisible para la ciudad que ahora comenzaba a verla, y a su alrededor, todos estaban aprendiendo a verse unos a otros con más respeto. La lucha, de hecho, solo estaba comenzando.